A mi modo de ver, el bytecoding, su objetivo principal no son los programadores. Es decir, un programador difícilmente va a querer pagar por Lovable, Bolt.new o V0 cuando puede utilizar herramientas mucho más producidas y que le dan mucho más control del código y pueden generar proyectos más grandes. El bytecoding no está mucho más enfocado en generar aplicaciones de cierto tipo y su usuario principal o su enfoque de usuarios es siempre personas sin tanto conocimiento técnico. Ahora, eso no tiene nada de malo, pero el día de hoy justamente quiero aclarar eso dándoles a conocer el stack que yo utilizaría si me dedicara solamente a hacer puro bytecoding, es decir, generar aplicaciones con IA sin tener mucho conocimiento técnico y sin necesidad de estar pagando por herramientas innecesarias. Entonces, si ustedes también son personas que se dedican o quieren dedicarse al bytecoding, generar proyectos y no necesitan conocer algo técnico, al menos este stack les puede dar una idea de qué es lo que necesitan y de qué se trata esto. Porque la idea o el marketing de muchas plataformas de IA estos días es venderte la noción de que puedes generar cualquier tipo de plataforma utilizando IA, porque obviamente ellos venden el servicio de IA, pero en la práctica esto no es tanto así. Entonces el día de hoy les voy a dar como un resumen de qué significa cada uno de estos, qué es lo que yo utilizaría y al final quedaría con este mapa de aquí. Entonces el día de hoy voy a explicarles cómo llego a esto de aquí, que es el stack de bytecoding que yo utilizaría en este año 2026, sobre todo para crear cualquier tipo de proyecto, ya sea web o móvil, utilizando ese tipo de servicios que cualquiera realmente puede llegar a usarlos, pero hay consideraciones, así que de eso quisiera hablarles el día de hoy. Vamos a empezar. Muy bien, empecemos con algo básico y es tratar de definir de qué se trata el bytecoding. Para empezar, el bytecoding de forma práctica simplemente se trata de poder delegarle a una IA o hacer que una IA haga todo el trabajo de generación de código y nosotros simplemente darle instrucciones en lenguaje humano para que genere ese proyecto. Aunque en la práctica estos días lo que se hace es pagar por alguna herramienta de IA para que genere algún tipo de proyecto web. Y las instrucciones que damos nosotros lucen de esta forma: crea un landing page que haga algo, crea un e-commerce que haga algo o crea una web que haga determinada tarea. Entonces es prácticamente el sueño de cualquier persona que necesita un proyecto de código porque lo puede hacer en su lenguaje natural, pero la tarea recae en saber qué herramienta elegir para que pueda generar ese código. Y es que en realidad hay una enorme cantidad de herramientas y servicios para poder hacer esto. Entonces en este video quisiera darles como un stack o un conjunto de esas herramientas para que ustedes puedan generar cualquier tipo de proyecto común que se está haciendo con bytecoding estos días. Ahora, para poder mencionar algunas plataformas que se encargan de esto, podríamos encontrar a Lovable.dev. Esta plataforma es bastante sencilla de utilizar. Ustedes se crean una cuenta y pueden generar webs de este estilo: landing pages, portafolios, herramientas internas, pero en sí todo lo que puede generar son aplicativos web. Y bueno, también tienen una comunidad y también han ido mejorando la integración con otras herramientas que permiten poder tener una base de datos o también permitir cobros dentro de la web. Pero bueno, Lovable es solamente una opción. Luego también está Bolt.new, que ofrece prácticamente lo mismo: generar aplicaciones con IA. Una ventaja es que estos días también está permitiendo generar aplicativos móviles nativos. Y bueno, en ese caso no quiero ponerme técnico mencionando frameworks y lenguajes de programación, pero lo que uso por debajo es React Native. Entonces, si ustedes han escuchado de eso, es probable que también puedan saber que pueden generar un aplicativo móvil de verdad y no solamente una web que se adapta al tamaño móvil. Pero bueno, la idea es la misma. También pidiendo con un prompt pueden generar todo ese tipo de aplicaciones y la IA lo que va a hacer es generar la interfaz y ustedes solamente tienen que pedirlo. Luego también hay otra opción que se llama V0.dev, que de nuevo es la misma idea. También pides contexto y puedes generar algún aplicativo. Y ya solamente para mencionar una opción adicional, también está Replit, que lo que hace es poder generar a partir de un solo prompt también todo un proyecto completo web que ya está desplegado. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre estas plataformas? Porque si no tienes ningún tipo de conocimiento técnico, quizás no sepas por qué hay tantas opciones. Y bueno, para empezar tendríamos que explicar un poco qué es lo que puedes hacer con estas, y creo que de esa forma podrían tener mucho más claro qué escoger y qué no. Para empezar, hay un concepto que deben tener muy en claro si quieren llegar a generar aplicaciones con bytecoding, y son los conceptos de frontend, backend y base de datos. Cuando hablamos de frontend, estos días estamos hablando principalmente del navegador. No es necesariamente así, pero en la práctica sí ocurre esto. Es decir, cada vez que hablamos de frontend nos imaginamos algún tipo de aplicativo que está dentro del navegador y que tiene algún tipo de interfaz o hace determinada lógica que funciona solamente dentro del navegador. Es decir, no necesita ningún recurso adicional como algún tipo de lógica de base de datos o conexión con algún servicio externo ni nada de eso. Es puramente interfaz de usuario. Ahora, si se preguntan qué tipo de webs pueden entrar en esta categoría, bueno, podríamos mencionar los landing page. Los landing page principalmente son pura interfaz, es decir, son puro aspecto visual. De hecho, el crear un landing page no es nada complicado y por lo general lucen de esta forma. Tiene algún tipo de navegación, un tipo de giro con algún tipo de información para ofrecer algún tipo de servicio o vender algo o simplemente anunciar algo. Y de forma práctica es como crear algún tipo de afiche en internet, porque solamente da información o permitirte que te unas a algún tipo de registro de correo o vayas a navegar a algún producto o algún servicio que está en otro lado, y sirve solamente como una carta de presentación para lo que necesites dar a conocer. Entonces el crearlo no es nada complicado. Esto cualquier
cualquier tipo de IA lo puede hacer. Y como pueden ver, por ejemplo, en este caso se trata de un sitio de yoga donde hay algunas secciones, algunos muestran información de qué se tratan las clases, y hay un calendario y un formulario para que pueda registrarse, y se acabó. De esto nada más se trata un landing page. Y bueno, bajo esa idea también pueden ver otras opciones, pero de nuevo, la idea de este tipo de webs es solamente dar información, por lo que no requiere que el usuario coloque información y procese algo y suba un archivo, o que por detrás sea algún tipo de lógica compleja, como analizar datos o algo así. Simplemente en este tipo de proyectos se ve información, se lee, se da un clic y se va a algún otro lado o algún tipo de web que te venda algo. Entonces de eso se trata los landing page. Entonces para ese tipo de proyectos, que de nuevo solamente es un ejemplo, no significa que solamente sirva para landing page, pero también hay muchos proyectos que tienen la misma idea. Si solamente quieres dar a conocer algo visual, la IA lo puede hacer perfectamente. Entonces aquí puedes utilizar cualquiera, puedes utilizar Lovable, puedes utilizar Bold.new o puedes utilizar v0.dev. Los tres te van a servir para hacer prácticamente lo mismo, porque son elementos puramente visual y cualquier IA lo va a poder lograr. Ahora, algo sí a notar que he visto bastante es que cuando personas escogen una plataforma u otra, principalmente lo hace por la forma en la que genera los diseños. Es decir, algunas veces he escuchado, no, yo escojo Lovable porque genera un diseño que se parece más a lo que necesito, o me gusta más la forma en la que genera los sitios web, pero en realidad esa no es una métrica real. Esto varía mucho y no depende tanto de la plataforma, sino el modelo inteligente que usen por detrás. Para poder entenderlo, imagínense esto. Nosotros típicamente podríamos pagar por Lovable, Bold.new, v0.dev y Replit, y podríamos pensar que estamos generando código con estas plataformas, pero en realidad estas plataformas no generan realmente el código, sino que hacen uso de modelos inteligentes que generan el código realmente. Es decir, estas plataformas también pagan por algún tipo de servicio de IA para poder ofrecerte ese tipo de integración o característica inteligente. Y bueno, hay muchos modelos de IA. Por ejemplo, si han utilizado ChatGPT, el modelo inteligente que se usa allí es GPT en alguna variación. Por ejemplo, en este caso, hoy en día se utiliza GPT-5, que es como la versión 5 de ese modelo inteligente. Si han utilizado, por ejemplo, la IA de Twitter, probablemente están utilizando el modelo Grok. Y si utilizan algún tipo de aplicación dentro de Android o algún tipo de servicio de Google, es probable que estén utilizando Gemini. Y bueno, también hay otros, por supuesto. Por ejemplo, también está Cloud y otros modelos chinos que también ofrecen en esencia las mismas opciones. Pero bueno, en realidad lo que hacen estos servicios que ustedes ven aquí, todos pagan por alguno de estos modelos para poder generar ese aplicativo por ti. Entonces, si ustedes quisieran escoger una diferencia visual o de qué forma se ve distinto el sitio web, se preocuparían más en escoger el modelo inteligente más que la plataforma, porque muchas de estas plataformas estos días hasta incluso te permiten escoger qué modelo quieres utilizar. Entonces hay muchos que se dedican al bytecoding y dicen, bueno, yo utilizo Replit pero utilizo en combinación con Gemini, o utilizo Replit pero con GPT. Y lo mismo también en Lovable o en Bold.new. Algunos prefieren Cloud, otros Gemini y así. Y bueno, esta es una opción. Lo ideal es que ustedes prueben alguno de estos dentro de estas plataformas y escojan el que más se le adapte al diseño que quieren. Pero a lo que voy es que este tipo de diseños que ven aquí no viene por parte de Lovable, sino viene por parte del modelo inteligente que usa por detrás. Y de hecho, esos modelos inteligentes se pueden integrar en cualquier tipo de herramienta. Ahora, hay veces también en la que no todas las aplicaciones se pueden crear de esta forma. Es por eso que también tenemos la segunda opción de unir frontend más un backend. ¿De qué se trata el backend? Bueno, principalmente se trata de traer una base de datos dentro de la parte visual. Por ejemplo, para algún tipo de aplicación, o mejor dicho, la mayoría de aplicaciones de la web, si tu aplicación va a registrar algo o necesita mostrar un dato que viene desde algún lado y este varía constantemente o necesita guardarse a largo plazo, deben pensar en una base de datos. Entonces, una base de datos no es más que una aplicación que se encarga de alojar datos a lo largo del tiempo y ustedes pueden consultarlos, editarlos, manipularlos, crearlos. Y bueno, la idea es que ustedes puedan utilizar esa información y representarla de cualquier forma. Es algo así como almacenar la información para utilizarlo de aquí hacia un futuro. Y bueno, ¿para qué sirve eso? Típicamente para crear cualquier tipo de proyecto, porque todos los sitios web que ustedes utilizan a diario, pues típicamente utilizan algún tipo de base de datos. Entonces, si alguna vez han escuchado que su información se aloja en algún tipo de nube o servidor, pues es prácticamente eso. Todas van a parar a algún tipo de base de datos. Entonces, si ustedes van a crear algún tipo de aplicación utilizando bytecoding, también entra esa idea. Y bueno, diferenciarlos es relativamente fácil. Solo lo único que tienen que saber es si su aplicación va a necesitar alojar algún tipo de información. Por ejemplo, hay muchos que lo que hacen en el bytecoding es utilizar alguna herramienta de IA para poder hacer que la IA pueda procesar información y alojar esa información procesada en algún lugar. Entonces es allí donde se necesita añadir un backend. Ahora, estas plataformas de aquí, Lovable, Bold.new o v0.dev, no permiten generar un código de backend completo, sino lo que hacen es apoyarse de alguna plataforma que ya dé el backend hecho. Es decir, se apoyan de plataformas como Supabase, por ejemplo. Ahora, Supabase se trata de una plataforma que sirve como complemento a los servicios o plataformas de bytecoding. Es decir, les da lo que les falta y es justamente proveerle de una base de datos. Pero no solamente eso, también provee la forma de permitirles que esos tipos de web se puedan autenticar. ¿Qué significa autenticar? Prácticamente
simplemente registrarse en un sitio, poder volver a acceder al sitio con lo que ya te habías registrado, y piénsalo como el login típico de colocar correo y contraseña en alguna web. Pues para que eso llegue a funcionar, ya esta plataforma lo provee. Y bueno, no solamente eso, también provee almacenaje de archivos y en caso quieres alojar algún tipo de foto, documento o cualquier tipo de archivo, en realidad música, PDFs, videos, etcétera. Entonces también te da la opción de alojar archivos. Y bueno, también provee funcionalidades extras como tener funcionalidad en tiempo real para que dos usuarios puedan interactuar con la interfaz al mismo tiempo y otras características más. El tema está en que esta plataforma complementa a la anterior. Ahora, algo que debemos tener en claro es que Supabase en realidad no es la única opción. De hecho, Supabase también surgió después de otra plataforma que también ganó bastante popularidad en ese aspecto, y es Firebase. Esta es una plataforma que antes del surgimiento de Supabase todo el mundo lo utilizaba para crear aplicaciones sin la necesidad de poder crear la lógica de backend desde cero. Y bueno, al día de hoy se está utilizando también, aunque yo creo que una gran cuota de los usuarios que utilizaban Firebase ahora se han ido con Supabase porque es mucho más moderno, tiene más características, está haciendo implementaciones constantes, y en cuanto a experiencia de usuario, es decir, de que puedes integrarlo fácilmente, Supabase ofrece muchas mejores prestaciones de lo que hace Firebase. Pero bueno, esa también es otra opción que ofrece lo mismo, también registrar usuarios, tener funcionalidad en tiempo real, una base de datos, e incluso hasta tiene otras características adicionales como añadir analíticas o funcionalidades de IA. Y bueno, ese es un proyecto que viene por parte de Google y es por eso que también se integra con sus otros servicios de Google, por ejemplo BigQuery para tener consultas, o también se integra con Android Studio para generar aplicativos móviles, o Google Ads para poder añadir anuncios dentro de los proyectos que generes con Firebase y así. Aunque bueno, así como está Firebase, también hay otros más. Y bueno, luego también está Convex, que es una opción más moderna, o al menos tiene una sintaxis mucho más sencilla, pero bueno, también es la misma idea, conectar un backend ya hecho. Y lo mismo también con AdWrite, que es un proyecto open source de forma similar a lo que ofrece Supabase, solo que estas plataformas no son tan populares como las dos anteriores que les he dicho. Pero bueno, la idea es que podamos tener en claro en que hay opciones. Y bueno, todas estas en realidad tienen un nombre. Pero bueno, la idea es que nosotros podemos entender que no son las únicas opciones y no son las únicas que van a aparecer. Incluso a medida que avance el tiempo van a ir surgiendo muchas más. Pero algo que debemos tener en claro es que justamente todas entran en la misma categoría, es decir, son lo mismo de cierta forma. Y es que estas entran en la categoría de Backend as a Service, o también se le abrevia como BaaS, que son simplemente un servicio de la nube que se encarga de ofrecerte un backend ya hecho. Y bueno, esta es justamente la razón de por qué muchas plataformas de Vibe Coding se unen a este tipo de opción para poder generar un proyecto que ya no solamente sea un landing page, sino que puedas integrar algún tipo de funcionalidad dentro de esa web. Aunque el tema está en que en la práctica todas casi utilizan Supabase estos días, entonces vas a encontrar que todas estas plataformas de aquí se unen a Supabase para poder generar una web completa. Ahora, ¿es lo único que necesitamos? Bueno, probablemente no, y es que lo nuevo, o al menos lo que se usa estos días, es que justamente ese tipo de funcionalidad también haga algo inteligente, y para eso también vamos a necesitar añadir un servicio de IA, pero no para generar código, sino para que se integre dentro de los proyectos que vamos a crear. Y bueno, para eso tenemos varias opciones. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar la misma forma en la que responde ChatGPT, podríamos pagar por el servicio de OpenAI, que nos da acceso a sus modelos inteligentes a través de algo llamado una API o una API. Y bueno, una API es prácticamente una especie de puente que permite comunicar esos proyectos que nosotros generamos con Vibe Coding con algún tipo de característica inteligente. Es decir, le damos la funcionalidad de que se puede añadir una IA a lo que ya podríamos estar utilizando para guardar datos. Y bueno, hay muchas formas. También este es Google AI Studio, y este ofrece lo mismo, solamente que en lugar de utilizar el servicio de GPT, utiliza justamente el de Gemini, que es la otra opción que les digo, el otro modelo. Aunque si no quieren utilizar eso, si quieren ir variando entre múltiples modelos, también está este otro proyecto que se llama OpenRouter, que lo que hace es que justamente ofrece como una enorme variedad de modelos de todo tipo, desde modelos chinos hasta GPT, Gemini, Grok y muchos otros más, y lo hace a cambio incluso de una suscripción, aunque también hay veces en las que dan modelos gratuitos, entonces simplemente basta con registrarse. Pero bueno, los modelos van rotando, no siempre son gratuitos, entonces digamos que es como por tiempo limitado a medida que van probándolos, y ya luego pues para ese y aparece otro nuevo, entonces también pueden utilizarlo gratuitamente durante un tiempo y así. Y bueno, en sí esta plataforma es bastante conocida, y algunos que lo utilizan simplemente para poder obtener algún tipo de modelo o múltiples modelos a través de una sola suscripción. El tema está en que ustedes pueden pagar por eso, entonces pueden pagar por OpenAI API, pueden pagar por Google AI Studio o de nuevo por OpenRouter. La idea es justamente añadir esas características inteligentes, aunque bueno, lo que la gran mayoría paga es realmente por la API de OpenAI, porque es bastante fácil de integrar y hay mucha información, aunque estas dos en realidad son dos buenas opciones. El tema está en que justamente de esto se trata el Vibe Coding estos días, de unir esas tres piezas. Entonces ya con esto dicho, ya podríamos definir qué herramientas utilizar, o al menos cuáles son las que yo utilizaría si me dedicara solamente a puro Vibe Coding. Para empezar, en el frontend, como tenemos Lovable, Bolt New y V0, en lo personal yo me quedaría con V0. ¿Por qué no con estas otras dos? El tema de por qué no los escojo es por algo técnico, y es que justamente estas plataformas
plataformas generan un tipo de proyecto web que se llama client-side rendering o utiliza un tipo de técnica que se llama client-side rendering. ¿Qué significa esto? Que si ustedes van a generar algún tipo de e-commerce y quieren que ese e-commerce tenga alguna mejora en SEO, que es prácticamente se trata de posicionar páginas para que puedan ser encontrados por los buscadores, o quieren mantener de forma más segura las credenciales como las que vamos a utilizar para las IAs, pues para todo esto se necesita algún tipo de lógica de backend, pero no en el sentido de que necesitamos una base de datos, sino que se necesita código de backend para que pueda mantener estas características. Y bueno, estas dos iniciales no tienen esa idea. Y yo sé que si son bytecoders eso puede sonar muy técnico, pero de forma sencilla pueden pensarlo de esta forma. Si su plataforma necesita SEO, necesita mantener seguras las credenciales, vayan por B0. Esto lo que va a hacer es generar un proyecto full stack. Puede generarle proyectos en algún tipo de tecnología que se llama Next.js o Next.js o Svelte. Estas generan código de backend y mantener seguro y ganar SEO con estas es relativamente fácil y permiten hacer más cosas que estas dos en cuanto a ese aspecto de generar SEO. Ahora, si ustedes van a generar un panel de control, una herramienta interna para una empresa y no necesitan SEO y no necesitan mantener las credenciales con ese grado de seguridad en el que también necesita ocultarlas del frontend, entonces pueden utilizar estas sin ningún problema. De nuevo, no tiene nada de malo utilizarlas. En realidad también si necesitaría crear una aplicación puramente frontend, escogería Lovable y Bolt.new. Pero bueno, el tema está en que las aplicaciones que típicamente me tocan desarrollar utilizan algún tipo de lógica de backend o quieren algún tipo de mejora en SEO o requieren algún tipo de conexión con un servicio adicional. Y bueno, en lo personal yo les diría escojan Next.js. Entonces sería ir con la plataforma B0 unida a Next.js, es decir, que te cree proyectos en Next.js. Y en cuanto al backend as a service, si bien están todas esas opciones como Firebase, Convex y Albright, también iría por Supabase porque es de los más populares y también hace la mayoría de funcionalidades comunes de registrar datos, tener funcionalidad en tiempo real y prácticamente resolver la mayoría de opciones más típicas, es decir, guardar algo, consultar algo y pagar por ese servicio que aloja esos datos. Entonces hasta aquí ya tenemos frontend, backend, pero nos falta la parte de IA, y es que para tener esas funcionalidades inteligentes, por lo general también otro que escogería sería OpenAI, la API obviamente. La única razón es porque es relativamente fácil de integrar, hay mucha información y con esto ya sería más que suficiente para poder generar cualquier tipo de web. Ahora, lo genial sería que pueda acabar aquí, pero lo cierto es que tarde o temprano su proyecto, dependiendo de lo que se trate, va a necesitar cosas extras, no solamente la generación de alguna interfaz o un landing page, sino que por ejemplo, supongamos que alguien va a reservar algún tipo de cita o algún tipo de reunión dentro de su proyecto y necesiten que se programe esa reunión y llegue algún tipo de notificación por SMS o reciba algún correo, pues van a necesitar un servicio externo. Entonces allí es donde entran los servicios de la nube, vamos a llamarle cloud services. Y bueno, aquí por ejemplo hay muchos y es imposible que les mencione todos porque a medida que les voy mencionando también van surgiendo nuevos, pero sí, lo único que deben saber es qué es lo que necesitan típicamente. Por ejemplo, esto que les digo de enviar correos a través de su backend de Supabase, ustedes lo pueden unir a plataformas como Resend que permiten enviar correos y he visto que lo integran de una forma bastante común. Resend no es una plataforma tan complicada de utilizar, en realidad solamente es una porción de código pequeña que la IA lo puede generar y se encarga de generar un correo, es decir, envía el correo por ti. Aunque bueno, no es la única, también solamente por mencionarles otras opciones, está Brevo, está SendGrid, está Mailgun y muchos otros más. Y el mismo tema, en lugar de utilizar solamente un servicio, al igual que aquí teníamos opciones, si recuerdan, aparte de Supabase también está Firebase, aparte de Lovable también está Bolt, B0, se categorizan como servicios de correos transaccionales. Te permiten programar o te permiten poder enviar correos simplemente a partir de una pequeña porción de código. Y bueno, el que recomendaría utilizar aquí sería Resend, porque de esta forma ustedes pueden integrarlo rápidamente, aunque no, están esas otras opciones, o pueden buscar en Google o en ChatGPT o en la IA que utilicen, dame más opciones de servicios de correos transaccionales y les va a dar más opciones al mismo estilo de Resend. Luego, así como hay servicios de correos transaccionales, también hay servicios de SMS transaccionales, es decir, poder enviar también SMS de forma automática dentro de tu proyecto backend. Y bueno, para esto también está Twilio, que es una plataforma bastante popular y en Supabase se integra bastante bien, porque en este caso el mismo Supabase lo utiliza para poder hacer la autenticación o la confirmación cuando te registras y te envía un SMS. Y algo también bastante común que utilizarían dentro de un backend es la integración con algún tipo de servicio que permita cobrar la aplicación. Y bueno, aquí también hay varios, pero todo eso se categorizan como pasarelas de pago. En el caso de estas pasarelas de pago, una de las más populares es Stripe, pero en realidad no está disponible en todos los países, solo en países de Europa o Estados Unidos y así. Entonces en Latinoamérica, si bien está disponible en Brasil y en México, en el resto de países no lo pueden utilizar. Entonces allí tienen la opción de utilizar algún tipo de plataforma que esté mucho más presente aquí en Latinoamérica. Aquí yo sé que la gran mayoría puede recordarse a Mercado Pago o PayPal. El tema está en que si bien esta pasarela de pago permite ser como una especie de Stripe dentro de Latinoamérica, la experiencia de usuario o la experiencia para el desarrollador es bastante complicada e integrarla en bytecoding incluso hasta es bastante tedioso
tedioso de hacerlo. Entonces hay opciones a estas que pueden estar globalmente. Y bueno, aquí por ejemplo podríamos mencionar a Paddle, que es una plataforma similar a Stripe. Hasta incluso ya tiene la integración automática tanto de otros medios de pago como puede ser PayPal o Apple Pay dentro de la web. Y bueno, esto sí está disponible globalmente, solamente que obviamente el costo por transacción es un poco más elevado, pero en cuanto a integración esto es mucho más cómodo y se siente casi lo mismo que integrar Stripe dentro de plataformas, sobre todo cuando es temas online. Entonces si ustedes van a cobrar en cualquier lugar, esa es una buena opción. La otra también es Polar, que es mucho más nueva, por así decirlo, y también muchos lo están utilizando porque también es fácil de registrarse, integrarlo con IA, e incluso también te da como una especie de adaptador en código, se llama, o digamos una porción de código que te permite también ir cobrando por costo de cómo la IA va consumiéndose. Es decir, si ustedes van a crear una plataforma donde el usuario va a estar gastando por créditos, esa plataforma ya está pensada en cobrar eso. Entonces al menos si bien en Stripe también se puede hacer, aquí obviamente ya te lo da como pensado en ese tipo de funcionalidad. Lo otro también es Lemon Squeezy, que también muchos de ustedes lo han mencionado, y es otra opción también similar, pero bueno, al final son opciones que ofrecen lo mismo, solamente que lo único que cambia es el costo por transacción. Stripe está alrededor de 3.5% o algo así, mientras que estas pueden cobrar el 4 o 5% y así. Entonces ustedes lo pueden ir averiguando tanto en su sección de precios de cada una de estas y compararlas. Por ejemplo, Lemon Squeezy te cobra desde el 5% más 50 centavos. Entonces dependiendo del producto que vendas, probablemente te puede convenir o no utilizar ese tipo de pasarelas de pago. Aunque bueno, en Paddle también es el mismo costo, solamente en Stripe que es mucho menor. Y bueno, con esto prácticamente ustedes podrían crear cualquier tipo de proyecto, pero hay un detalle, y es que las herramientas que ustedes desarrollan utilizando ese tipo de stack, en algún punto, ya sea que funcionen para una enorme base de usuarios o requiera algún tipo de mantenimiento o lo que se le llama escalado, en algún momento ese tipo de plataformas ya no va a ser suficiente. Y bueno, para darles un resumen, si ustedes están creando un software as a service que recién está iniciando, es decir, recién hay usuarios registrándose y están utilizando la plataforma, no hay ningún problema. Ustedes van a poder crear ese tipo de software as a service utilizando este tipo de herramientas o stack, es decir, este conjunto de tecnologías y servicios. El tema está cuando crece, es decir, cuando se necesite entrar en la escalabilidad. ¿Qué significa? Que la plataforma debe manejar una enorme cantidad de usuarios y el funcionamiento también se puede ver afectado, principalmente porque estas plataformas justamente están pensadas para eso, para crear algo llamado MVPs, es decir, poder crear un producto mínimo viable. ¿Qué significa? Que si tú quieres compartir la idea o te surgió la idea de debería desarrollar esta aplicación porque quiero captar usuarios, en ese caso no se necesita producir una interfaz muy pulida, es decir, no necesitas pensar en la escalabilidad, en la calidad del código ni nada de eso, solamente necesitas el poder demostrar que eso se puede llegar a hacer. Y teniendo un producto mínimo viable se trata de poder generar una interfaz donde el usuario realmente puede registrarse y darse la idea de que subiendo algún archivo o pidiendo algo, la web puede llegar a generarlo, puede llegar a dar una solución que no tiene que ser perfecta, pero se da la idea de que puede mejorar. Entonces ese producto mínimo viable hace que una idea pase a ser algo más tangible, y la gran mayoría de personas que tratan de captar usuarios y ver si esa idea realmente le interesa a alguien utilizan este tipo de plataformas. Lo otro es también para herramientas internas, es decir, trabajas para una empresa y esa empresa tiene un problema interno donde suben archivos porque un área tiene que acceder a la otra y no hay una aplicación que se adapte a lo que ustedes usan y necesitan generar una interfaz. No necesitan quizás estos días pagar por todo un desarrollo cuando realmente tienen estas plataformas que se pueden integrar y pueden generar ese tipo de solución. Pero también allí me he encontrado con el tema de que algunas veces algunas empresas tienen software interno que es complejo, aunque bueno, hay veces en las que me he encontrado con herramientas internas que no son tan sencillas de hacer. Por ejemplo, hay veces en las que un ejecutivo quiere tener acceso a la herramienta pero impedir que otros usuarios puedan manipularla o al menos puedan tener acceso a determinadas porciones de datos, y esto a su vez unido a lo mismo, a un backend, a una IA. Y si bien la forma de generar estas tres partes se puede hacer en un inicio con bytecoding, el tema está al momento del diseño, es decir, en algún punto sí te pide tener algún tipo de conocimiento técnico, y allí pueden utilizar el otro conjunto de tecnologías que ya les he mostrado en un video anterior, donde le hablo por ejemplo de editores de código, agentes de IA y así. Pero bueno, para poder utilizar de una forma bastante productiva y sacarles el mejor provecho, se debe saber algo de código. Quizás no ser un experto, pero algún tipo de conocimiento técnico se debe tener en ese caso. Entonces, en este tipo de herramientas que les he dicho, o al menos con este conjunto de herramientas, pueden generar herramientas internas, pero yo diría que pequeñas simplemente. Aunque de nuevo, la idea no es como decirles que no puedan generar aplicaciones más grandes, sino que lo va a encontrar al momento de que va escalando la aplicación. Van a ver que es un poco más complicado mejorarla utilizando esta plataforma. Van a necesitar descargar el código y van a necesitar continuarlo con algún tipo de herramienta mucho mejor o que tenga más control en el sistema en el que está. Y de hecho ahí también entra otro tema, y es que estas plataformas, si bien Lovable, Bolt New, V0 te permiten generar el código, lo ideal es que ustedes utilicen algún tipo de servicio que aloje
aloje el código. Y bueno, al igual que los desarrolladores o programadores también pueden utilizar GitHub, y de hecho estas tres plataformas te permiten conectar tu cuenta de GitHub para que el código se mantenga allí, o al menos se guarde allí, por así decirlo. Entonces el flujo correcto debería ser de esta forma: el código en GitHub, la herramienta que escribe el código puede ser inicialmente, unido a un backend de Supabase, con algún servicio de IA, con alguna plataforma de la nube, y todo eso te permite generar una web, pero considerando estos temas de aquí. De nuevo, aquí estoy mencionando las aplicaciones que son más útiles o las aplicaciones por las que alguien realmente pagaría, pero de nuevo, si ustedes van a crear sitios web informativos, herramientas pequeñas, herramientas internas o un MVP, todo eso es fácilmente de lograr con este tipo de stack. De hecho, solamente a modo de comentario, hace mucho tiempo, cuando necesitaba generar algún tipo de proyecto web, se utilizaban mucho los mockups y los wireframes porque le daban una idea al usuario o al cliente de saber cómo iba a quedar su aplicación o de qué se trataba. Pero estos días con IA también se le puede generar la demo de la aplicación de forma rápida utilizando estos servicios, y el usuario puede no solamente verlo, sino que puede interactuar con esto, y si bien pueden ser datos falsos, ya le da algo más cercano de qué se va a tratar el proyecto. Entonces la IA sirve para eso, para dar un MVP, una previsualización de forma mucho más cercana, y en algún punto cuando necesites mejorarlo vas a poder pasar a otro stack o a otro conjunto de herramientas que sean más producidas. Allí en el otro conjunto de herramientas podría mencionar de nuevo editores de código, agentes de terminal, instalaciones de base de datos y herramientas mucho más producidas que se instalan dentro del computador, pero requieren al menos que sepas algo de esas herramientas, porque no es tan simple como pedírselas. Entonces, al menos si yo me dedicara al bytecoding, de esto se trataría justamente el bytecoding. Hasta este punto yo llegaría con él. De hecho, no sé si lo han notado, pero la mayoría de plataformas como Lovable, V0 y cualquier plataforma similar en realidad, lo que hace es generarte algún tipo de interfaz que, si bien se ve bien, no hace una funcionalidad tan compleja. Casi la mayoría hacen lo mismo, y es justamente por esta limitante. Este tipo de aplicaciones son las que pueden generar. No es tanto por un tema de que cueste o no puedan, sino que al usuario al que va enfocado no necesita tantos recursos o no entiende cómo utilizar tantos recursos, y no le serviría de mucho darle una opción de 20 bases de datos con 30 APIs, una enorme cantidad de modelos inteligentes, cuando su objetivo no son desarrolladores, son personas sin conocimiento técnico que quieren generar aplicaciones rápidamente. Entonces ellos no necesitan mucho, quieren solamente pedir algo e inmediatamente pueden obtener una respuesta. Entonces justamente lo que pueden generar es esto de aquí. Y bueno, ya a modo de comentario, solamente para darles una idea, estos días, muy aparte de aplicaciones web, también se pueden generar aplicaciones móviles. De hecho, yo hace poco les mostré cómo utilizar un servicio que se llama Abacus AI Debugging. Pueden generar una aplicación móvil. El tema está en que no es la única, también he visto que Bol.new puede generarlo estos días también, una aplicación de Expo, React Native, o una aplicación, mejor dicho, multiplataforma de Android y iOS utilizando bytecoding. Entonces la idea es la misma, generamos webs o aplicaciones móviles utilizando el mismo stack, porque lo único que varía aquí no sería, por ejemplo, esta parte del frontend o el backend. Lo único que cambiaría allí sería, por ejemplo, el código generado, es decir, el resto es lo mismo. Igual una aplicación móvil se comunica con Supabase, con un servicio en la nube, con una API de IA o algún servicio de IA, y pueden llegar a generar lo mismo. Entonces, de momento, ese es el estado, a mi parecer, de lo que es el bytecoding, y de nuevo no tiene nada de malo utilizarlo, y hay muchos desarrolladores que, si bien no saben mucho tampoco del desarrollo, están iniciando, pueden darse una idea o pueden generar la idea de que esto genera todo tipo de proyectos, y en la práctica en realidad no es así. Para ese tipo de proyectos, sí, que son pequeños o demostraciones o herramientas internas, se puede utilizar el bytecoding con este stack, pero en lo personal, cuando tengo que generar proyectos grandes, yo utilizo otro stack que ya se los he mostrado en un video anterior, y ese es el que realmente permite generar cualquier tipo de proyecto, pero requiere algún tipo de nivel técnico, saber algo del desarrollo de software. En fin, igual se lo voy a dejar en el video, y si tienen alguna duda o algún comentario o algo que no se les haya quedado claro, al menos en este conjunto de herramientas, también pueden escribirlo en algún comentario y voy a tratar de responderlo. Nos vemos en un siguiente ejemplo práctico. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.